En primer lugar, quiero agradecer a mi bancada por darme el honor de poder participar de este homenaje. Quiero comentar que yo ya homenajeé al Che el día que nació mi hijo Ernesto y que me llena de orgullo saber que a él lo honra llevar ese nombre por esta destacada figura de la historia universal. Nosotros sí tomamos al Che como referente, como un referente histórico al que intentamos honrar en su memoria cada día de nuestras vidas. Y es difícil homenajear al Che sin sentir esa presión del golpe en la nuca por el adulismo o por el discurso que reivindique al hombre que él mismo cuestione. Porque si hay algo que no le gustaba al Che eran los alcahuetes, o los que adulaban, o los que hacían culto a la personalidad. Por eso voy a hablar de cuando el Che se encontró con Fidel en México. Cuando Fidel llegó a México, Raúl Castro y Ñico López, que ya estaban instalados en el DF, le hablaron de un médico argentino que había estado en Guatemala, que estaba indignado por la invasión yanqui de ese país, que andaba sin dinero y pasando mucho trabajo para sobrevivir en aquella ciudad, que tenía un empleo modesto en un hospital donde hacía algunos experimentos y desarrollaba investigaciones, pero también recorría las calles del DF como fotógrafo reportero deportivo de una agencia latina. Fidel lo recuerda vestido humildemente, padeciendo su asma, pero eso no le impedía ir todos los domingos al volcán de Popocatépetl a intentar subirlo en su espíritu aventurero. Y Fidel lo define en una frase como alguien que tenía un carácter afable y era muy progresista, realmente marxista, aunque no se encontraba afiliado a ningún partido. Desde que escuché hablar del Che, me percaté de la simpatía que despertaba en la gente, y con esos antecedentes lo conocí y lo conquisté para que se uniera a la expedición del Granma y nuestro proyecto revolucionario. Era una persona muy modesta, amistosa y noble, y con todas aquellas cualidades despertaba simpatía y se hablaba del Che con cariño. Nadie sabía qué iba a ser entonces lo que pasó después y se convertiría en lo que es hoy, un símbolo universal. Cuenta el comandante Fidel Castro Castiucas Blanco en su libro El guerrillero del tiempo, que muy pocos extranjeros fueron reclutados como combatientes del movimiento 26 de julio. Alberto Bayo era un republicano español captado por el movimiento para transmitir en México a sus hombres experiencias guerrilleras. Era militar, pero también un tiempo había luchado en Marruecos contra los independentistas marroquíes, quienes usaban tácticas de lucha guerrillera, y esa experiencia lo ayudaba para transmitir ese conocimiento a los revolucionarios cubanos. A Fidel Castro el reclutamiento del Che Guevara, al igual que Celaya, un mexicano muy entusiasta, o Pichirilo, un dominicano navegante quien Fidel conociera en una expedición a Cayo Confites, esos tres extranjeros les fue muy difícil que fueran aceptados por los revolucionarios cubanos, ya que a los hombres no les gusta que lo manden, pero a los cubanos menos les gustaba que lo mandara un extranjero en sus filas revolucionarias. Una vez Fidel designó al Che como responsable de una casa en México donde había balas, armas y se hacían así prácticas de entrenamiento. Según Fidel, lo seleccionamos por su seriedad, su sentido de la responsabilidad, y algunos cubanos no estuvieron de acuerdo. Se presentó el problema de que era extranjero. Los combatientes no asimilaban cumplir órdenes de un extranjero. Incluso en el rancho Santa Rosa, el propio comandante Ramiro Valdés narra que la historia allí fungía como segundo del Che y que el propio Che se sorprendió cuando fue designado comandante y consideró inmerecido su nombramiento, pues entre los hombres que él mandaba habían allí moncadistas, a quienes él consideraba con una trayectoria combatiente destacada. Tal manera de ver las cosas ratificaba su valía y su perfil revolucionario. Y hay una carta que escribió el Che en el año 1962, en diciembre del 62, a Carlos Franchi, director del periódico Revolución, donde dice: compañero Franchi, no me gustó el rotograbado del otro día. Permíteme que te diga con toda franqueza y te diga el porqué, aspirando que estas líneas se publiquen como una descarga mía. Dejando de lado las pequeñeces que no hablan bien de la seriedad del periódico, como esas fotos con un grupo de soldados apuntando a un supuesto enemigo y el ojo virado a la cámara, hay errores fundamentales. 2 puntos. 1.
ese extracto de diario no es enteramente auténtico. Las cosas no fue así. Me preguntaron algo durante la guerra si había llevado un diario de invasión. Yo lo hice, pero en forma de notas muy escuetas, para mi uso personal. Y no tenía tiempo en aquellos momentos de desarrollarlo. De eso se encargó, no recuerdo ahora en qué circunstancia, un señor de Santa Clara que resultó ser bastante piscuo y quiso agregar hazañas mediante adjetivos. El poco valor que podían tener esas 4 notas acaban cuando pierden la autenticidad. 2. Es falso que la guerra constituyera para mí una cosa de segundo orden por atender al campesinado. En aquel momento ganar la guerra era lo importante y creo haberme dedicado a esa tarea con todo el empeño de que era capaz. Después de entrar al Escambray, di 2 días de descanso a una tropa que llevaba 45 días de marcha en condiciones extremadamente difíciles y reinicié operaciones tomando Guinea de Miranda. Si se pecó de algo, fue el contrario, de poca atención a la difícil tarea de bregar con tanto comevaca como estaba alzado en esas dichosas lomas. Y muchos buches de bilis me costaron Gutiérrez Menosos y su cuadrilla, que tuve que tragar para poder dedicarme a la tarea central, la guerra. 3. Es falso que Ramiro Valdés fuera cercano colaborador del Che en asuntos organizativos. Y no sé cómo pudo pasarte eso como director, conociendo tan bien. Ramirito estuvo en el Moncada, preso en Isla de Pinos, vino en el Granma como teniente y ascendió al capitán cuando yo fuera nombrado comandante. Dirigió una columna como comandante y fue segundo jefe de la invasión y luego dirigió las operaciones del Este mientras yo marchaba hacia la Santa Clara. Considero que la verdad histórica debe respetarse. Fabricarla a capricho no conduce a ningún resultado bueno. Por eso, y ser actor de esa parte del drama, me animo a hacerte estas líneas críticas que quieren ser constructivas. Me parece que si hubieras revisado el texto, podrían haberse obviado los errores. Felices Pascuas y un próximo año sin muchos titulares de impacto, por lo que ellos traen, te desea el Che. Esta carta define claramente al Che sin duda. Y al hablar del Che se puede hablar del hombre nuevo, del socialismo, de medicina, de su espíritu revolucionario, pero yo prefiero homenajearlo de la poesía. Por supuesto que los Estados Unidos, la CIA y sus genuflexos seguidores vernáculos no entienden de esta sensibilidad como quedó ya expresado en esta sala. Y cuando se habla de poesía, ¿por qué no hablar de León Felipe, su amigo con quien compartía cartas, y quien un año antes de su muerte León le escribió unas líneas para el Che Guevara? Esas líneas dicen: palomas. La paloma de la plaza de San Marcos que el municipio de Venecia cebaba para los turistas se han muerto todas de repente. La paloma de Picasso que yo guardaba como una reliquia en un viejo cartapacio ha desaparecido. En Concilio Ecuménico nadie sabe dónde anda la paloma de la Anunciación. Y el Vaticano está consternado porque se halla enferma la paloma del Espíritu Santo. Se dice que en el mundo hay ahora una mortífera epidemia de palomas. Y el Consejo de Paz no encuentra en ninguna parte una paloma. León Felipe. Nosotros creemos que el Che fue un gran soldado, un padre, un estadista y sobre todo un revolucionario, que es ejemplo de lucha y entrega por la libertad y la justicia social. Y lo manejaremos hoy y siempre, por más que algunos genuflexos vernáculos de la derecha más reaccionaria digan que estamos recordándolo. Nada más.